pilotos de la categoría minimotos en la segunda manga de la jornada de hoy. Recordamos la primera fila de parrilla: Marco Ruda, el piloto de Jungmayor, con la pole número 69, Julio Raez número 5, segunda posición, y cierra Sánchez, el número 34, la primera fila de parrilla. Bortolacci con el 11, Germán Salinas y Izan Guevara con ese dorsal número 33. La tercera posición estaría Javier Miguel con el dorsal 21, Paqui Raez estaría la tercera fila también, y Adrián Fernández con ese dorsal número 31. La cuarta fila de parrilla estaría formada por David Ruiz, ese dorsal 18, Lucas Cañizares y Carlos Jiménez. La quinta fila de parrilla estaría formada por Marcos Garrido, el número 25, Gian Ceresesto 77 y Raúl Neila con el número 3. Recordamos que la carrera se disputará un total de 11 vueltas, 11, y que la victoria de Marco Ruda en la anterior carrera ha sido incontestable, aunque recordemos finalmente fue Julio Salinas el que marcó la vuelta rápida. Ha salido muy bien Marco Ruda nuevamente, y atención que hemos visto a Bortolacci, que ha arrancado muy bien desde segunda fila de parrilla, el italiano de Castellón. Que ha arrancado muy bien, es el número 7, aunque por delante vemos cómo está escapándose paulatinamente Marco Ruda, igual que hizo en la manga anterior. Están ya en la última curva, van a entrar ya por línea de meta. Marcos Ruda primera posición, Julio Raez segundo, Sánchez tercero, Bortolacci cuarto, Guevara quinto, Fernández sexto, Miguel séptimo, Salinas octavo, Herráez el de Albal noveno y Ruiz décimo. Ruda que se ha cobrado más de un segundo de ventaja sobre su número 5 de Julio Raez, el piloto de Albal, y que se está destacando curva a curva. Se ve que le ha cogido el truco a este circuito el piloto de Jungmayor. Marco Ruda que está entrando por línea de meta. Segundo también, las posiciones se mantienen. Julio Raez segundo, Sánchez tercero, Bortolacci cuarto, Guevara quinto, Fernández sexto. Ahí es curiosa la lucha que llevan Izan Guevara con Bortolacci. Izan, que lleva el número 33 en la sexta posición, Bortolacci número 7. Izan es quinto y Bortolacci cuarto. Por delante Marco Ruda, que lleva ya un segundo exacto de diferencia. Herráez ya ha recortado una décima en el giro anterior. Y aquí pasa Cereseto, el piloto de Estepona, con problemas. Tenía problemas mecánicos y ha tenido que arrancar desde el pit lane. Pase por una meta de Marco Ruda, que continúa liderando la carrera. Julio Raez segunda posición, Sánchez tercero y Guevara, que sube uno y se coloca en esta cuarta posición con el dorsal 33. Junto a ellos está Adrián Fernández, el número 31, el piloto de San Martín de la Vega, que se ha unido a Bortolacci y Guevara luchando por la cuarta plaza. La cuarta plaza que están peleando los números 33 de Guevara, 7 de Bortolacci y 31 de Adrián Fernández. Atención, porque Raez está recortando a Marco Ruda. Sí, antes llevaba un segundo y ahora es menos de un segundo de diferencia lo que hay entre Raez y Ruda. La verdad que el piloto de Albal también quiere esa primera posición. Y atención, porque por delante llevan a Gianluca Cereseto, el número 77, que va a ser doblado, y esto puede convertirse en un incidente más, algo que altere el circuito, aunque Cereseto ya es un nano con experiencia.
Gianluca Ceresetto Tartachuk, el piloto de Estepona. Tenía mala suerte. Vamos a ver el paso por línea de meta, si pasa Ruda por delante o lo hace Raez. Ahí está, Marco Rueda sigue en la primera posición y Julio Raez se coloca en la segunda. Sánchez tercero, Guevara cuarto, Bortolacci quinto, Fernández sexto, Miguel séptimo, Ruiz octavo y Jiménez, el de Alboraya, noveno. Sube una posición. Ahí por tanto están ya emparejados Marcos Ruda con el número 69 y ese dorsal el número 5 de Julio Raez. Sí, por tanto el piloto de Yuk Mayor junto con el de Albal peleando por la victoria en esta carrera que no la va a tener tan fácil Marcos Ruda. Cuatro décimas le separaron en la carrera anterior. Ahora parece ser que Ruda reacciona y vuelve a cobrarse la ventaja. Que ver por detrás la lucha por la cuarta plaza como está, ¿eh? Sí, Guevara quiere esa tercera posición. El segundo grupo está muy reñido. Bortolacci con ese dorsal 7, Guevara con el 33, incluso Fernández con el 21. Marco Rueda y Julio Raez que acaban de entrar por línea de meta y Julio Raez cada vez aprieta más a Marco Rueda. Ahora hay menos de un segundo de diferencia entre ambos. Son 4 vueltas para el final y está claro que entre Rueda y Raez se va a dirimir esta victoria en la categoría de minimotos. Sí, porque entre Sánchez y Julio ya hay 4 segundos más o menos de diferencia. Más que significativos. Hay tramos del circuito donde no puede verles, no tiene ni siquiera referencia visual. La lucha por la cuarta plaza, repetimos, entre Guevara con el 33, Bortolacci con el 7 y Fernández con el 31. Cerradísima. Y van a entrar Marcos Rueda y Julio Raez por línea de meta. Ya casi codo con codo, ¿eh? Sí. Julio Raez ya. 3 vueltas para el final. Atención, en paralelo Ruda con Raez. Y tenían un doblado por delante. Creo que era Miguel Gamarra. Nicky Van. Sigue defendiendo Ruda la primera posición. Quedan 2 vueltas para el final. Pues el número 34 de Luis Sánchez Tirado, el piloto del Buso de San Juan, el toledano, que se mantiene impertérrito en la tercera plaza, manteniendo una diferencia de poco más de un segundo con el cuarto clasificado, asegurando su posición. Atención, última vuelta. Ruda y Raez. Sánchez está en tercera posición, Guevara cuarto, Bortolacci quinto, Fernández sexto y Miguel séptimo. A ver si Raez encuentra un punto donde adelantar. O Ruda se defiende con líneas y dientes. Hay una curva que es más rápida en la salida. Raez, Ruda fuerza demasiado y pierde algo de ventaja. El oficial ya con la bandera cuadros, últimos metros, estamos en la última curva para la cabeza de carrera. Ruda con el 69, Raez con el 5. Ruda que levanta el brazo. Pues ha salido por nada, ¿eh? Sí, Marco Rueda en primera posición, Julio Raez en la Albal con el dorsal quinto, segundo, Sánchez tercero, Guevara cuarto en la última vuelta, ese número 33 por delante de Fernández y de Bortolacci.
Y ahora están entrando Jiménez, que se lo que le diría, séptimo, Miguel octavo, Cañizares noveno, Ruiz décimo, Herráez el de Albal décimo primero, Salinas, posición 12. La tenemos a piloto de Rota Garrido, décimo tercero. La posición número 14 es por el número 15 de Marcos García. Neila, número Raúl Neila, décimo quinto, Verdugo, décimo sexto, Gómez, décimo séptimo, Gamarra, Miki Gamarra, décimo octavo, el Chereseto, décimo noveno.